queridísimo José Medina Mora, primero y antes que nada una disculpa porque tuvimos allá algunos ajustes y Ciro y yo creo que platicamos de más. No, entiendo perfectamente que así sucede. De repente hay temas que son de mucho interés y pues eso alarga las conversaciones y las entrevistas. Pues mira, como bien sabes, Ciro deja el noticiero de televisión, entonces era Sí. una plática y nos pusimos nos pusimos conmemorativos. Te ofrezco, No, muy bien, te ofrezco una disculpa. Oye, emiten ustedes un muy fuerte comunicado pidiéndole a las autoridades que paren la escalada de violencia. Sí, bueno, lo que se está viviendo en Culiacán, que ya cumple un mes, en donde pues las personas, las familias han sido afectadas, los negocios, los comercios han tenido que cerrar y bueno, el hecho de que digan que es pura exageración de los medios de comunicación, pues basta con ir a Culiacán y ver lo que están viviendo las familias, los negocios, la comunidad y por eso es importante pues una actuación inmediata de las autoridades para poner orden. Ya escuchamos hace unas semanas al general diciendo pues que no dependía de ellos, ¿verdad? Que sino que estas organizaciones que trabajan al margen de la ley se dejaran de pelear. Bueno, para eso precisamente tiene que haber autoridades de seguridad que garanticen a los ciudadanos pues esa tranquilidad, esa paz para poder llevar la vida cotidiana en orden, ¿no? Sin tener que estar pues ahora sí que interrumpiendo sus actividades, pero además el no poder salir a las calles por no saber si se van a encontrar otro enfrentamiento entre estos distintos grupos. Oye, a ver, pero ¿cómo le tendría que hacer el gobierno? Porque lo que está pasando en Sinaloa a mí a veces me cuesta trabajo que haya quien no entiende que estamos en actos terroristas. La gente en Sinaloa está viviendo terrorismo, la gente en Chilpancingo está viviendo terrorismo, no sé, y como que se trata de minimizar, ¿no? Sí, consideramos, David, no sé qué opines, que el primer punto es reconocer la realidad que está pasando. Cuando se trata de minimizar o de simplemente decir esa exageración de los medios, pues no se puede plantear una solución cuando no se reconoce la problemática que existe. Determinar cuál es el problema es el 80% de la solución. Así es. Ya reconociendo la realidad, pues entonces sí se puede plantear a ver cómo se hace la coordinación entre la Guardia Nacional, el Ejército, las policías estatales y municipales, la participación de los observatorios ciudadanos de seguridad, de tal manera que se pueda avanzar en lograr esa seguridad. Pero si no se reconoce, pues es difícil que se pueda corregir. Por otro lado, pues con la presentación del plan de seguridad que se hizo el día de hoy, el hecho de que se plantee que haya coordinación es exactamente lo que se necesita. Esta coordinación hemos visto en casos como fue La Laguna, que gracias a la coordinación que se hizo, que se logró entre 2 policías estatales, 4 policías municipales, el Ejército, la Guardia Nacional y los Observatorios Ciudadanos de Seguridad, se les dio la vuelta. Entonces es muy positivo que ya estén incluyendo en el Plan Nacional de Seguridad que existe esa coordinación y además inteligencia, ¿no? Es importantísimo saber lo que pasa y para eso desde luego hay que invertir en tecnología, hay que invertir en procedimientos para tener esa información y entonces poder actuar de acuerdo con cada situación que está sucediendo. Entonces esperamos que con lo que hoy se presentó empiece a haber cambios. Esto no va a suceder de un día a otro, pero sí el hecho de que se invierta en inteligencia, de que haya coordinación, será fundamental para que pueda ir cambiando, como pues ha sucedido ya en varias regiones en el país que estaban precisamente sujetas a esta alta inseguridad. ¿No corremos el riesgo de volver al tiempo que se perdió el sexenio pasado, en que todo era culpar a otros, culpar al pasado, culpar a cualquier cantidad de cosas y no enfrentar el problema? No sé, a veces parecería que es como que quien tiene un problema psicológico y decide hurgar en su infancia y no en el problema como tal, y después ya ver cuáles son las causas raíces, pero primero atender el problema, ¿no?
Sí existe ese riesgo, sin embargo, consideramos que la experiencia de Omar García Harfuch y de la doctora Sheinbaum en la Ciudad de México sí rindió frutos. Sí. Entonces, si van a aplicar eso que hicieron en inteligencia, en donde pues realmente se invirtieron en tecnología, invirtieron en procesos, y eso se dieron los resultados. Entonces, claro, es diferente la Ciudad de México de todo el país, pero finalmente hay la experiencia, hay ahora un Plan Nacional de Seguridad, y desde luego esperemos que el primer paso sea reconocer la gravedad de lo que existe en Culiacán, y lo que señalas también, lo que está pasando en Chilpancingo, que también tiene pues con temor a toda la población, igual la gente recluida en sus casas, en donde todavía no se recuperan del paso del huracán, y pues ahora están con estos enfrentamientos y con esta... y con el terror de abrir su negocio, ¿no? Sí, los negocios y los comercios están cerrados precisamente por lo mismo, ¿no? Entonces, esperemos que ese primer paso sea reconocer esta realidad que existe por lo pronto en Culiacán, en Chilpancingo, y desde luego hay otras regiones del país. Y en todo el país podríamos hacer una lista muy larga. Tomó esos dos porque son los de, desgraciadamente son los de hoy, ¿no? Sí, no es todo el país, pero sí son varias regiones, y desde luego hay que mapearlas bien y aplicar justo ese plan de coordinación, meter tecnología, meter procesos, y con eso poco a poco ir modificando la situación hasta recuperar esa seguridad y paz que es lo que todos queremos. Oye, cambiándote la página, la Secretaría de Economía, de Altagracia Gómez, que están muy interesados en que este diálogo con los CEOs sea muy relevante y que va a haber muchos anuncios de inversión. ¿Cómo lo ven ustedes en Coparmex? Sí, pues vemos muy positivo que se dé el diálogo, y que de hecho sea, pues ahora sí que a los 15 días de tomar la presidencia de la República por parte de la doctora Claudia Sheinbaum, lo que podemos comentar es que los CEOs están ansiosos de tener ese diálogo, esa comunicación directa con la presidenta, y que escuchen de ella precisamente cuál es su plan de gobierno, de tal manera que genere la confianza para que esos proyectos que pues ya están validados, que tienen financiamiento autorizado, puedan llegar al país. Sí consideramos que puede ser una reunión muy relevante, en donde por un lado la presidenta escuche cuáles son lo que está deteniendo las inversiones de estos proyectos, que básicamente es la incertidumbre jurídica, la seguridad y la falta de energía limpia. Entonces, si hay una respuesta adecuada a esas tres variables, los proyectos están ahí, están listos para llegar al país, y estaremos viendo cómo llegan. No basta con que hagan los anuncios, porque esos son simplemente intenciones. Lo que necesitamos es que lleguen las inversiones. Corrígeme si tengo una mala perspectiva. Yo tengo la impresión de que la Secretaría de Energía, con Luz Helena González, y que el propio gobierno de Claudia Sheinbaum están cambiando la visión que se tiene sobre el sector energético, y en particular sobre las llamadas energías limpias. Sí, sin duda, dentro del plan de gobierno de la doctora Sheinbaum está esta transición a energías limpias. Está contemplado fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad, lo cual permitirá abrir espacio para que pueda haber inversión privada, y esto nos permitirá tener esa energía limpia que se requiere para que lleguen las inversiones. También el perfil de la Secretaría de Energía permite entender que hay un problema, una problemática, un desafío financiero que hay que atender, sí, independientemente de los desafíos técnicos, ¿no? Que eso, bueno, hay en los equipos, en la CFE y en Pemex, gente técnica, especialista. Y además a quienes nombró como cabezas de esas dos empresas estatales son gente de alta capacidad técnica, y la parte financiera es la secretaria junto con el secretario de Hacienda, ¿no? Sí, eso vemos una combinación muy buena para lo que se requiere, porque bueno, sabemos cuál es la crisis financiera que tiene Pemex, y esa hay que atenderla. Desde luego también la parte técnica. Entonces hay un cambio sustancial en los perfiles
del gabinete, de gente que simplemente sea leal al presidente, de gente que sea especialista técnica en los temas, tanto financieros. Que sea leal a la presidenta, pero que además le sepan. Exactamente, o sea, que tengan ese perfil técnico especializado, que es lo que se requiere, y desde luego, pues colaboren con la presidenta, que es una persona que sabe trabajar en equipo, que hace una planeación, como hemos comentado, muy detallada, y en ese sentido vemos que se va a ir viendo los cambios poco a poco. Y por eso consideramos muy importante que, pues tan temprano como el día 15 de octubre, o sea, los 15 días de tomar la presidencia, tenga este diálogo con los CEOs, nos parece una muy buena noticia. Sí, yo creo que... a ver, otra vez, corrígeme, porque yo a veces creo que estoy muy optimista en este cambio de actitud hacia la iniciativa privada. Tú eres representante de iniciativa privada. ¿Sí lo ves así? Sí, hay un acercamiento, no nada más de la presidenta, sino de los secretarios de las distintas dependencias, para tener ese diálogo abierto. Es fundamental el diálogo para lograr la colaboración. Entonces sí vemos un cambio, una apertura, nos están invitando a dialogar, independientemente de que antes de la campaña y durante la campaña tuvimos oportunidad de discutir con cada una de las responsables de estas secretarías técnicamente a fondo de cuáles eran los planes y también que escucharan la perspectiva que teníamos desde Coparmex y del sector empresarial. Pero ya ahora en funciones, pues hay esta apertura, nos buscan para dialogar en distintos temas. Nos tenemos que ir a un corte. ¿Me esperas? Sí, con mucho gusto. Conversando con José Medina Mora, presidente de Coparmex. Gracias por esperarme en la línea, José. Estaba redondeando de cómo ha sido el diálogo con el gobierno, con Claudia Sheinbaum desde que era candidata a presidente electa, y cómo han sido estos días de arranque del gobierno. Sí, como te comentaba David, ha habido un cambio importante en la apertura al diálogo, en donde pues, nos han buscado para dialogar sobre las reformas de las leyes secundarias, en la reforma del Poder Judicial, para ver qué tenemos que hacer para atender a las MIPYMES, que es pues un gran reto que tenemos para el desarrollo del país. También para, por ejemplo, esta iniciativa que tuvimos en el sexenio anterior de un convenio de unidad entre el gobierno y la iniciativa privada para contener el aumento de la inflación, y que la presidenta lo puso nuevamente sobre la mesa, y bueno, nos han invitado a dialogar, ¿verdad?, cómo podemos perfeccionar ese acuerdo que se tuvo, qué funcionó, qué no funcionó. Entonces, igual con Marcelo Ebrard, pues hemos tenido muchas reuniones, nada menos este viernes tenemos otra reunión con él, ha habido mucho diálogo, mucha apertura, de tal manera que sí se ve de arranque una postura diferente de apertura al diálogo y la colaboración. No nada más esperan a que los busquemos, sino que ellos mismos nos están buscando, abriendo espacios de diálogo, y eso nos parece que es una muy buena señal de que se podrá, independientemente de que pensemos diferente, cuando hay ese diálogo con respeto podemos construir para el bien del país. Se acaba la época de las verdades únicas. Puedes pensar diferente a alguien, pero no es... Ni tú ni los otros son los dueños de la verdad. Querido José, te agradezco muchísimo esta conversación. Con mucho gusto. Un abrazo para ti, David, y un saludo para toda tu audiencia.